War Games umpires ruled that the enemy air attack had been beaten off successfully. While the amphibious task force was at sea, a smaller carrier force had moved in close to Vieques, and fast new carrier-based jet planes were softening the beaches. Sortie after sortie swept across the white sands, dropping bombs, strafing, and hurling rockets. Some were diversionary attacks. Several areas were pounded in order that the enemy would not know where the main assault would be made. An advance force feinted against other beaches and further softened the invasion area. The covering bombardment began at dawn, the big stuff letting go with a roar. That beach at Vieques was torn and flayed by steel. Of course, defending forces had been withdrawn to positions of safety. Air observers quickly located the gun position. Dive bombers plastered them. Naval guns directed withering fire at them from offshore. El Partido Independentista penetrará en el área restringida para impedir las maniobras en Vieques, que esta decisión no tiene marcha atrás y que solamente puede concluir con el cese del bombardeo o con la cárcel. Está hecho un gesto muy bonito porque desde la hora en punto que estuvo en Culebra, que tuvo 6 meses preso por la lucha en Culebra, aquello yo solo aplaudí y una cosa y al verlo aquí nuevamente, arriesgándose aquí, un hombre que tiene su oficio allá en el Senado, entonces venir aquí a compartir con nosotros, a arriesgar aquí, a coger contaminación, cuando eso no está con nosotros viequenses, venir a de aquí, mire, eso es una cosa muy preciosa, tú sabes, una cosa que se agradece.
Aquí estoy en la isla de Vieques, a casi 30 años de una escena similar en Culebra. La diferencia grande, entre otras, es que en aquel entonces ni de lejos podía haber una cámara con la cual yo pudiera conversar. El movimiento por los derechos de Culebra, para que la Marina de Guerra de los Estados Unidos dejara Culebra, era un movimiento que era patrimonio casi exclusivo de los independentistas y de un grupo muy reducido de puertorriqueños. En aquel entonces, cuando este servidor junto a otros compañeros incursionamos en un lugar similar a este, en la playa de Flamenco en Culebra, se reunió Cámara y Senado en Puerto Rico para condenar la acción de este servidor que en aquel momento había sido electo poco antes como presidente del Partido Independentista. En aquel entonces estábamos en medio de lo que se llamaba la Guerra Fría. Y cualquier argumento a favor de que la Marina saliera de Culebra se interpretaba como un argumento en contra de los Estados Unidos y a favor de un enemigo que en aquel entonces existía en el otro lado del mundo contra los Estados Unidos. En aquel entonces, en el 71, los puertorriqueños no tenían poder político de índole alguno en el exilio allá en los Estados Unidos. Y el voto de habla hispana era casi inexistente. En aquel entonces también el Partido Independentista no tenía prácticamente amigos en el mundo. Los puertorriqueños, y en aquel caso en específico los independentistas, estábamos aislados en nuestra lucha contra la Marina. Pero han transcurrido 30 años y es muy distinto ahora. Ya se acabó la Guerra Fría. Ahora el gobernador ha nombrado un comité que a nombre de todos los puertorriqueños y representando todos los sectores de opinión pública ha exigido la salida de la Marina de Vieques. El Partido Independentista tiene conexiones internacionales en los 4 confines del mundo. La Internacional Socialista acaba de aprobar una resolución unánime apoyando la gestión del Partido Independentista aquí en violación a la injusta ley federal que le quita a los puertorriqueños esta playa. En Estados Unidos, los puertorriqueños y los votantes de habla hispana son un factor importante. Es decir, que si en este momento nos arrestan aquí en esta playa, eso va a tener unas repercusiones extraordinariamente negativas sobre la imagen de los Estados Unidos. Los Estados Unidos tienen que determinar si va a representar los derechos humanos en el siglo que viene o si se va a plegar, si se va a arrodillar frente al militarismo de la Armada de los Estados Unidos. Por lo tanto, esta es una situación mucho más lisonjera, mucho más favorable. Si los derrotamos en Culebra hace casi 30 años, los vamos a derrotar aquí en Vieques. El derecho de un pueblo no se hace mendigando ni de rodillas. Y eso nos lo enseñaron los grandes en Puerto Rico, desde tiempos de Betances hasta hoy. Nos enseñó el maestro Betances que los grandes solo son grandes porque estamos de rodillas, que tan pronto nos ponemos de pie, los grandes son de nuestra misma estatura y los podemos vencer. Pero para eso es necesario seguir adelante, no bajar la guardia, mantenerse constante. La gran diferencia entre Vieques y Culebra es que ahora es más fácil que en el tiempo de Culebra, que ahora es más difícil para los Estados Unidos decirle que no al pueblo puertorriqueño, pero tenemos que mantenernos firmes. Esta orden primordialmente le indica que están en terreno restringido al público en estos momentos, que ustedes deben dejar estos terrenos. Yo voy a estar aquí en esta playa mientras tenga que estar en esta playa. Mientras los Estados Unidos no hagan un compromiso de que se va a ir, yo voy a estar en esta playa. Si hace el compromiso, me voy. Si no, me tienen que arrestar. Mes menos, mes más, eso es inmaterial. En aquel entonces yo tenía 31 años. Hoy tengo 60. He tenido el privilegio de poder repetir la gesta de Culebra, ayudando al pueblo de Vieques, aquí en Vieques. Le estoy muy agradecido
a la lucha puertorriqueña por sus derechos que me ha dado esa oportunidad a mí. Pero todavía no se ha ganado la batalla. Y si me arrestaran, y si no se lograra en este momento sacar a la Marina, ya está escrito que se tienen que ir. Ya se levantó la mano, ya se le dijo a la Marina, basta ya de abuso. Y si no es hoy, será mañana. Y si no será mañana, será pasado mañana. Pero ya viró el curso de la historia. Hasta aquí llegó la prepotencia de la Marina de Guerra de los Estados Unidos. Hoy, mañana o pasado, los puertorriqueños todos vamos a quedarnos con Puerto Rico para los puertorriqueños. Existe una gran diferencia entre lo que sucedió en Culebra en el 1971 y lo que ha sucedido ahora en Vieques. En Culebra, el gobierno de Puerto Rico de aquel entonces llegó a un acuerdo con la Marina que en efecto le permitía a la Marina permanecer en la isla de Culebra. Luego de ese acuerdo, nosotros ingresamos a la playa Flamenco. E inmediatamente el gobierno de los Estados Unidos tomó una determinación, la determinación de arrestarnos. Par de días después de nosotros llegar a la playa Flamenco, se nos envió un interdicto federal ordenándonos salir de la playa. Y 5 días después de nosotros estar en la playa Flamenco, vinieron los arrestos por parte de las autoridades federales. Y luego vino el juicio, y luego vino la cárcel. El grupo fue arrestado más tarde por las autoridades federales. Nosotros no resistiremos el arresto, pero no podemos salir de aquí voluntariamente. Bueno, Rubén, yo le informaré a mis superiores de tu decisión y te dejaré saber en un momento propicio. En el día de hoy se le ha dado el primer golpe moral. Hoy le hemos entregado a los culebrenses esta capilla junto con nuestros hermanos franqueros. Y los culebrenses deben seguir la lucha de Culebra. La lucha nuestra, la lucha de Culebra y la lucha de todo Puerto Rico. El juez federal de San Juan condenó a los culebrenses e independentistas a 3 meses de cárcel en el presidio estatal por invadir propiedad federal. Y la Marina de Guerra de los Estados Unidos no tiene fuerza moral para arrestarnos. Y no tiene fuerza moral para arrestarnos porque sabe que representamos a este pueblo. Y no tiene fuerza moral para arrestarnos porque saben que lo que están cometiendo en Vieques es un abuso. Y no tienen fuerza moral para arrestarnos porque tienen temor de las repercusiones internacionales y las repercusiones internas en los Estados Unidos si cometen el abuso de arrestarnos. Tenemos, y con orgullo lo digo, a la Marina de Guerra de los Estados Unidos entre la espada y la pared. Si se van, pierden. Si se quedan, pierden. Así es que se lucha, la lucha por la independencia. Como quiera gana uno. ¿Y saben por qué? Porque por fin este partido ha captado el sentido de los tiempos. Primero apartó de su mente una idea que había que apartar para siempre. Los miedosos no pueden luchar por la independencia. La independencia es una lucha de hombres y de mujeres con pantalones. La grandeza de la lucha del Partido Independentista en los últimos 30 años ni se resume en Culebra, ni se resume en Vieques. La grandeza de la gesta del Partido Independentista en los últimos 30 años, al igual que lo fue en los más de 20 años desde que don Gilberto lo fundó, en el 46 hasta el 70, ha sido en el trabajo consecuente, en el trabajo sin recompensa. Si el PIB no se hubiera mantenido firme luego de la persecución de los años 50
luego del deslumbramiento con el supuesto progreso de Puerto Rico de los años 50, si don Gilberto no hubiera mantenido la bandera en alto cuando nadie lo seguía nada más que un puñado de cirineos, no hubiera habido pipe en el 71 para hacer la gesta de Culebra. Y si luego de Culebra, los hombres y mujeres que durante casi 30 años se han mantenido a la sombra, buscando fe cada 4 años, recibiendo derrota pasajera tras derrota pasajera, pero manteniéndose firme porque la lucha sigue. Si no hubiéramos ido en esa gesta silenciosa de cada 4 años, haciendo lo que más se podía dentro de las circunstancias, no hubiera habido un partido preparado para hacer la gesta de Vieques hoy en día. Tenía en Culebra yo 31 años. Tenía mucha esperanza, mucha fe, pero no había aprendido una lección, la cual he aprendido ahora. Lo grande, lo difícil de la lucha por la independencia no es el gesto de un momento, es la dedicación constante de una vida. No es el aplauso de un momento, no es captar las noticias de las 6 de la tarde o de las 5 de la tarde un día pasajero, es mantenerse constante a la sombra, en la lucha, como han hecho tantos miles y miles de puertorriqueños por años y años y años, muchos de los cuales han estado conmigo aquí en este campamento, arriesgando cárcel, arriesgando libertad, arriesgando posiciones. Gente patriota que no viven de los aplausos, sino del cumplimiento del deber, que no ansían el protagonismo y que no se frustran, ni se cansan, ni se desesperan. Esto es una carrera larga, una carrera de relevo, una carrera de maratón. Aquí no se puede perder la fe. Aquí hay que tener siempre la bandera del optimismo en alto. Aquí no hay gratificaciones inmediatas. Aquí pueden pasar 5, 10, 15, 20 años, como han pasado 30 años desde Culebra hasta ahora, sin que haya un momento en donde cristalicen energía, en donde se agrupen y se recojan voluntades para hacer una gran gesta. Eso no pasa todos los días. Pero lo importante no es tanto que eso pase cada vez 30 años. Lo importante es mantener el timón del barco, mantenerse firme hasta que cambia la corriente para cuando llega el momento oportuno. Esa es la lucha por la independencia. Recoger el vellón en la esquina de Naranjito, servir de funcionario de colegio, prestar tu nombre para una elección, aunque sea que no vas a resultar vencedor en ese momento. No perder la fe, no darte por vencido. Héroes y heroínas anónimos como eso es lo que yo he visto en este campamento conmigo. Esa es la grandeza de la lucha por la independencia. Ojalá y veamos nuestra libertad pronto. Pero si tenemos que esperar más, 5, 10, 50, 100 años más, si la lucha debe continuar por un siglo más, tenemos que seguir adelante, sin espera de aplausos, a la sombra, calladamente, cumpliendo con la obligación, todo el mundo dando el máximo, no esperando galardones, sino el cumplimiento del deber. A esos miles de independentistas anónimos, gente que se faja todos los días, que yo los he visto aquí en el campamento, el que de momento saca una guitarra, el que recita un poema, el que sabe cocinar mejor que el otro, el que nos narra cómo se hizo independentista por primera vez, porque vio una sola bandera del PIB hace 25 años en una carretera y dijo: ¿quiénes son esa gente que se atreve a estar allí solo con una bandera? Ese es el patriota de verdad. Aquí, en esta playa, yo he llegado a la conclusión que ese es el gran pedestal sobre el que se levanta el monumento de la libertad de Puerto Rico. El que en un momento recibe el aplauso es pasajero. Ese es el importante. Yo le dedico esta gesta a esos héroes anónimos que por más de 50 años, sin recibir nada a cambio, han dado vida, hacienda, sudor, sacrificio por la lucha por la libertad. Un abrazo a todos los que están
y a todos los que están más allá de las puertas del misterio, como decía don Gilberto Concepción de Gracia. Cuando por las noches veo el cielo estrellado, pienso de momento que las estrellas más lejanas, las que menos se ven, son los soles más esplendorosos. Y así pasa con los independentistas. El que menos se ve, el que menos aplausos recibe, ese es el sol más grande en el firmamento de la patria. Acabo de recibir aquí una carta felicitándome en mi cumpleaños por una niña, Laura González, que tiene 9 años de edad. Este es el mejor regalo que yo puedo recibir. Una de las partes de la bellísima carta dice: no es justo que porque seamos una isla que a veces ni se ve en un mapa, tengamos que ser gobernados por países ajenos. O sea, que saber que después de 2 meses aquí en esta playa, que hay niños y niñas como Laura González, me llena a mí de satisfacción, de alegría, y me deja la impresión en el espíritu que he cumplido con parte de mi obligación, y eso es una gran satisfacción. Sentir la tibia arena, a dormir en tus riberas, isla mía, flor cautiva para ti. Quiero tener libre tu suelo, sola tu estrella, isla doncella, quiero quiero que mi Borinquen sea libre y soberana. Yo quiero que mi Borinquen sea libre y soberana, porque la estrella de mi bandera no cabe en la americana, porque la estrella de mi bandera no cabe en la americana. Yo quiero que mi Borinquen sea libre y soberana. Yo quiero que mi Borinquen sea libre y soberana, porque la estrella de mi bandera no cabe en la americana, porque la estrella de mi bandera no cabe en la americana. Porque hablamos español y antillana es nuestra tierra, porque somos borincanos, isleños de pura cepa, porque somos diferentes, que todo el mundo lo sepa, porque somos diferentes, que todo el mundo lo sepa. Yo quiero que mi Borinquen sea libre y soberana. Yo quiero que mi Borinquen sea libre y soberana, porque la estrella de mi bandera no cabe en la americana, porque la estrella de mi bandera no cabe en la americana. Sangre del indio taíno, sangre de la raza negra, sangre de razas antiguas que nos dejaron su herencia, que llegaron a mi tierra de distintas procedencias, que llegaron a mi tierra de distintas procedencias. Yo quiero que mi Borinquen sea libre y soberana.
las noches veo el cielo estrellado, pienso de momento que las estrellas más lejanas, las que menos se ven, son los soles más esplendorosos. Y así pasa con los independentistas. El que menos se ve, el que menos aplausos recibe, ese es el sol más grande en el firmamento de la patria. A mí me gusta mi pueblo, a mí me gusta mi gente, a mí me gusta mi pueblo, a mí me gusta mi gente, a mí me gusta mi pueblo, a mí me gusta mi gente, a mí me gusta mi pueblo, a mí me gusta mi gente. Desde la montaña hasta la ciudad, desde la montaña hasta la ciudad, digo mi verdad que me sale de las entrañas. En mar de cizañas mi alma te busca, y si tú me escuchas, boricua mi hermano, bríndame tu mano para seguir mi lucha, bríndame tu mano para seguir mi lucha. Hace ya más de 2 meses que me encuentro aquí, en esta zona restringida, ocupada por la Marina de los Estados Unidos, en nuestra isla municipio de Vieques. Estoy seguro que ustedes entienden por qué mi presencia aquí es indispensable, particularmente en este momento. Quiero compartir con ustedes en el día de hoy varias ideas, varias reflexiones, además de participarle lo alborozado, lo jubiloso que estoy, porque sé que esta ha sido una magnífica asamblea. Aquí cuando yo miro este mar tan inmenso, tan profundo, tan bello, me doy cuenta de tantas cosas y veo la vida y la vida política y la vida de nuestro partido y la vida política de Puerto Rico desde una perspectiva un poco distinta a aquella que tenía cuando estaba allá en la Isla Grande, como le dicen a Puerto Rico, desde aquí, desde Vieques. El mar lleva a la reflexión, yo no sé si su inmensidad, su profundidad, su belleza, pero lleva a la reflexión. Me parece que el arte de la política, el arte de hacer libre a nuestra patria, depende de que entendamos bien aquellas cosas que están fuera de nuestro control y aquellas cosas que están bajo nuestro control. Pienso que si entendemos eso bien, jamás nos vamos a frustrar y a desesperar, porque muchas cosas no dependen de nosotros, pero que al mismo tiempo vamos a hacer lo necesario para hacer todo lo que esté en nuestras manos y en nuestro alcance para adelantar nuestra lucha. ¿Qué es aquello que está fuera de nuestro control y qué es aquello que está en nuestro control? A nosotros, los independentistas puertorriqueños, nos ha tocado vivir un momento muy interesante, pero muy difícil. Y es el momento del apogeo del dominio de los Estados Unidos de Norteamérica. Este siglo XX ha sido el siglo de la gran marea de dominio de los Estados Unidos en el mundo entero, pero particularmente sobre nuestro hemisferio occidental, sobre las Américas. Y nosotros, los independentistas, hemos tratado durante todo el siglo de mandar en nuestra tierra, de ser dueños de nuestro destino, en un momento cuando los Estados Unidos han tenido como supremo interés el dominio sobre Puerto Rico. Los Estados Unidos vinieron a Puerto Rico, llegaron, invadieron a Puerto Rico en el 1898
porque Puerto Rico era punto clave para el dominio de los accesos al canal de Panamá que se estaba ya construyendo y para dominar desde aquí a toda la América Latina. Luego de eso, Puerto Rico fue punto clave en todas las guerras en que los Estados Unidos ha participado en este siglo. Y desde el 1945, luego de terminarse la Segunda Guerra Mundial, Puerto Rico fue punto clave geopolítico, militar, en lo que se llamó la Guerra Fría. No es extraño, por lo tanto, que un país de 3 millones y pico de habitantes no haya logrado independizarse con un desbalance de fuerza tal en donde ha tenido que luchar por su independencia y ha tenido que tener como adversario a la nación más poderosa de este siglo. Esa gran marea de poder norteamericano es algo que ha estado fuera de nuestro control. Por lo tanto, si la lucha nuestra parece a veces difícil, parece a veces que no tiene consecuencias inmediatas, parece una carrera interminable, no debe extrañarnos. Eso no puede llevarnos a que nos frustremos o a desesperarnos, y mucho menos a claudicar. Pero hay otros asuntos que sí están bajo nuestro control. Crear este instrumento de lucha por la independencia, que se fundó en el 1946, y mantenerlo vivo, mantenerlo con fe, con esperanza, contra viento y marea, eso ha estado bajo nuestro control, y particularmente bajo el control de aquellos que con don Gilberto Concepción de Gracia fundaron este partido y lo llevaron en los momentos más difíciles, en los momentos donde todo el puertorriqueño prácticamente estaba deslumbrado con un supuesto progreso que supuestamente no iba a acabar, en donde se perseguía al independentismo inmisericordiamente. Que el partido haya pasado todas esas pruebas desde el 1946 hasta ahora, que ya sea una institución de más de 50 años de persistencia, de combate, de lucha, de fe para nuestro pueblo, en medio de esa lucha desigual en contra del imperio más grande de este siglo, es una proeza muy grande. Y somos los independentistas todos, desde el militante más a la sombra hasta el líder que en ese momento sea el que dirige los destinos del partido. Todos hemos contribuido a que ese velero mantenga su rumbo, y eso es una proeza muy grande. Hoy se reúne nuestra asamblea en un momento muy distinto de la historia del siglo XX, en donde las corrientes marinas empiezan a cambiar, en donde nuestro pueblo tiene una mayor conciencia de su propia nacionalidad. Antes las palabras que en Puerto Rico eran prerrogativas de los independentistas porque éramos los únicos que nos atrevíamos a mencionarlas, ya están en la boca de todo el mundo. Puerto Rico es la patria de todos los puertorriqueños. La bandera puertorriqueña es la bandera de todos los puertorriqueños. La nacionalidad puertorriqueña es de todos los puertorriqueños. Esas son ganancias grandes que se han ido acumulando a través del tiempo. Y en gran medida se han ido acumulando porque ha existido un movimiento independentista y porque ha existido un partido independentista que han mantenido el rumbo hacia la independencia, sin desviarse, sin claudicar, sin frustrarse, sabiendo que esta gran marea de la historia hasta ahora ha estado en contra nuestra, pero que si mantenemos el rumbo y nos protegemos contra las borrascas, contra los temporales, contra los huracanes, vamos a llegar al puerto seguro de la libertad. Tenemos que desarrollar un programa que bregue con los grandes problemas que se le presentan a los puertorriqueños y a la humanidad entera cara al siglo XXI. Hay que enfrentar el problema de la desigualdad de la mujer. Hay que romperle el espinazo al vicio del patriarcado, que en esta tierra y en muchas otras ha impedido el pleno desarrollo de nuestra nacionalidad
porque las mujeres puertorriqueñas son la mitad de la nacionalidad puertorriqueña por lo menos. Tenemos que bregar con el problema ecológico. Decía alguien no hace mucho en un libro que leía yo, que cuando se muere un árbol, eso da margen a que muera parte de la humanidad. Y así es. Tenemos que aprender a convivir con la naturaleza. Y hay que enfrentar ese problema, que es un problema del siglo que viene, porque es que hemos captado conciencia a final de este siglo los seres humanos y tenemos que darle contenido a un programa ecológico para el futuro. Tenemos que hacer un programa moderno en el ramo económico que nos perfile hacia un mundo interdependiente. Tenemos que tener como lema que la independencia es para unirnos al mundo, no para separarnos del mundo. Estamos en la época de la microelectrónica. Se perfila una nueva relación entre los factores de producción en el mundo. El nivel de competencia va a ser mucho más avanzado. Tenemos que cifrar nuestras esperanzas en la mente de los puertorriqueños, en las destrezas de los puertorriqueños. Esa es nuestra enorme riqueza natural. Tenemos que hacer como esos pueblos pequeños en el mundo, que aunque pequeños en tamaño, han desarrollado sus economías tanto en el Asia como en Europa, como en diversos puntos del Caribe, hacia puntos insospechados y que hoy tienen ingresos por persona y Producto Bruto Nacional más grande que el de muchas de las grandes y poderosas naciones en el mundo. Tenemos que seguir ese ejemplo de las naciones pequeñas que se han metido en las corrientes del futuro. Pero para esa interdependencia económica, para esa multiplicación de las posibilidades de inversión y de mercado, necesitamos el poder de la soberanía. No puede haber interdependencia si no hay independencia primero. Y aquí, en esta playa, en el Vieques que estamos rescatando todos los puertorriqueños, que nos ha unido por primera vez en el siglo a todos, a los que somos independentistas y a los que no somos independentistas, a los católicos y a los protestantes, a los hombres y a las mujeres, a los jóvenes y a los que no son tan jóvenes ya. Aquí, en este Vieques, no puedo más que traer a mi memoria una visión de futuro. Vieques para mí, y lo que está pasando en Vieques, es el preludio de lo que va a suceder en Puerto Rico. Porque han cambiado las mareas de los tiempos, han cambiado los vientos y nosotros hemos mantenido el rumbo seguro hacia el puerto de la libertad. Hace 40, 50, 60 años en Vieques, cuando se fundó el Partido Independentista en el 1946, solamente nuestro partido y un grupo heroico de pescadores en Vieques se atrevían a demandar la salida de la Marina de Guerra de los Estados Unidos. Eran otros tiempos. No era que la otra gente no quisiera a Vieques para ellos. Era que el temor era muy grande, la persecución muy grande, la impotencia demasiado grande. Y en aquella época de los Felipe Ventura, que en paz descanse, de don Rafael Calderón, que en paz descanse, en aquella época de don Elías García, al cual perdimos hace apenas un par de meses. En aquella época de don Jesús Nieves, que todavía es el único de aquella escuadra de valientes que vive. En aquella época del padre de Prieto Ventura, don Severino, en donde solamente unos cuantos se atrevían a levantar la voz de protesta en contra de la Marina de Guerra. Esa gente se mantuvo firme. Y miren cómo ha cambiado el mundo y la conciencia de los viequenses y de los puertorriqueños en un medio siglo, o en un mero medio siglo, porque como decía el poeta, pasados los tiempos, ahora fueron los siglos. En un mero medio siglo vemos cómo se ha nombrado una comisión y representantes de todos los partidos, representantes religiosos, representantes de la comunidad de Vieques, en forma unánime, por primera vez en el siglo, han logrado un consenso sobre algo. ¿Y sobre qué algo? Han enfilado sus cañones al corazón de lo que ha sido el dominio
de la Marina de los Estados Unidos sobre Puerto Rico. Y recuerden ustedes que fue por la Marina que llegaron los Estados Unidos a Puerto Rico. Y unánimemente, dejando aparte toda otra consideración, han demandado no solamente que cesen las maniobras, sino el retiro de la Marina de Guerra de los Estados Unidos. Eso parece un milagro. Por eso, ante ese milagro de consolidar esa opinión pública, es que decimos que hemos visto el futuro desde aquí, desde Vieques. Nosotros hemos cumplido un rol y lo hemos cumplido con dignidad y lo seguiremos cumpliendo mientras sea necesario hasta que se vaya la Marina de aquí de Vieques. Cuando nuestros amigos el otro día reunidos en Buenos Aires, 103 partidos de todo el mundo, escucharon que el pueblo puertorriqueño estaba a punto de manifestarse para el retiro de la Marina, no podían creerlo. Lo mismo en la conferencia de partidos políticos de la América Latina. El mundo entero, jubiloso, ve cómo el pueblo puertorriqueño va despertando. Eso es un preludio, un anticipo, una metáfora de lo que va a pasar en Puerto Rico. ¿Quién iba a pensar que en Vieques pasaría lo que está pasando? Visto apenas unos años atrás, parecería un milagro lo que está ocurriendo hoy. Y no es que sea un milagro, es que las mareas están cambiando, es que el viento está cambiando, es que las corrientes marítimas están cambiando y el bote poco a poco va llegando a puerto seguro. Todavía no se ha ganado la batalla de Vieques. Es una batalla importante. Vuelvo a repetir, este es el corazón del dominio de los Estados Unidos sobre Puerto Rico. Tenemos que seguir batallando. Tenemos que seguir luchando. Unos seguirán por unas vías, otros seguiremos por otras vías. El Partido Independentista, por medio de este servidor y todos los compañeros que me acompañan aquí, y qué compañeros me han acompañado en los últimos 2 meses, desde aquellos que vienen de un barrio, Caín, en San Germán, hasta aquellos que vienen de Las Marías, de Sidra, de diversos pueblos de la isla, de Yabucoa, de Calley, y vienen todos aquí a cambio de nada, con la única moneda del patriotismo, y vienen aquí a arriesgar cárcel, muchos teniendo niños pequeños, arriesgando el empleo. ¡Qué satisfacción pertenecer a un partido así! Con ese partido nos vamos a quedar aquí mientras tengamos que permanecer aquí. Y o nos arrestan o se van de aquí. Hasta que los Estados Unidos se comprometa a que va a abandonar a Vieques, permaneceremos nosotros aquí. Y si no se comprometen, nos llevan arrestados. Pero no vamos a salir de aquí. Esa es la fuerza que nosotros le vamos a dar. Esa es la punta de lanza que vamos a utilizar a nombre del pueblo puertorriqueño, que ya habló unánimemente. Ahora tiene que responder los Estados Unidos. Es hora de respetar al pueblo puertorriqueño. Hace unos días, entre las dichas de estar aquí, leía al gran escritor portugués Saramago, y hablaba él de un personaje que en el siglo XVIII hizo volar por primera vez un globo. Construyó el globo y por eso volaba. Pero además de construirlo, añadió otros elementos, unos pedazos de ámbar. Y por fin decía que él lo imprescindible era recoger voluntades. Y había una vidente, perseguida entonces por la Inquisición, que iba recogiendo las voluntades en un pote y las cerraba. Y cuando se recogían miles de voluntades, entonces podía volar el globo. Y por fin se recogieron las voluntades, se desplegó y voló el globo. Y eso es lo que estamos haciendo aquí, recogiendo voluntades. Unos vendrán por unos caminos ideológicos, otros por otros, pero llegarán. Como llegaron a la lucha de Vieques en contra de la Marina de Guerra de los Estados Unidos, entidad omnipotente en contra de la cual solo hablaban unos cuantos hace 50 años. Así llegarán todos los puertorriqueños poco a poco, aunando voluntades, recogiendo voluntades. Y el rol de este gran partido nuestro que nos legó don Gilberto y los fundadores del partido es ayudar a recoger esas voluntades. No vamos a hacer la libertad nosotros solos, ni pretendemos ni queremos. Nosotros somos marineros en ese barco de nuestra nacionalidad. Nosotros somos los que mantenemos el ritmo
Nosotros somos los que bogamos cuando los otros se han cansado. Nosotros somos los que mantenemos la fe, pero es para que se salve todo el pueblo. Mi invitación a esos 1000 delegados que ya fueron electos y a los otros miles que están presentes en el día de hoy es que vayan a la calle, se reúnan con el pueblo, le lleven ese nuevo mensaje de futuro, le lleven el mensaje de la esperanza. Aquí en Vieques le vamos a romper el espinazo al control colonial de Puerto Rico. Vieques es el preludio, Vieques es la metáfora del futuro. Yo soy un ser afortunado, estoy aquí hace 2 meses, pero yo he visto cómo va a ser ese futuro. Y ese futuro lo van a construir ustedes, los independentistas, cuando recojan las voluntades de nuestro pueblo para por fin mandar en nuestra propia tierra. Recordemos a don Gilberto, a la lucha y a la victoria. Que aquí la decisión es sencilla, aquí no hay medias aguas ni medias tintas posibles. O se van o nos arrestan. Yo soy de donde nace la rosa de los vientos, la azota el vendaval, pero crece por dentro.